Vamos a ver vamos a ver la línea 12, crónica de una tragedia anunciada. Historias de la Ciudad de México se llama el canal, vayan a suscribirse. Entonces, vamos a ver la historia de cómo se cayó el metro. Esto me acuerdo que pasó en la noche y me acuerdo que creo que yo llegué de trabajar. Sí, llegué de trabajar y ya por completamente las noticias estaban repletas de que el metro se había caído. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo, señores. Hace uso de la palabra el ciudadano licenciado Marcelo Ebrard Casobón, jefe de gobierno del Distrito Federal. Ha sido una enorme obra. Hace muchos años que no hacemos una obra de este tamaño entre todas y entre todos. Uy, la que creo que se cayó fue la línea 12. Pero hay como contexto en general muy rápido. Desde que se inauguró esa línea del metro, yo me acuerdo que seguido en las noticias salía que tenía fallas. Fallas de esto, fallas lo otro, y muy seguido la cerraban para darle mantenimiento. Pero aquí la gran crítica siempre fue que cómo va a haber fallas o cómo va a tener tanto mantenimiento si es una línea prácticamente casi nueva que no tiene, me parece que ni 10 años. Entonces la gran crítica era que esa línea del metro siempre, siempre tenía fallas. De última hora, acaba de ocurrir esta noche en la estación del Metro Olivos de la línea 12, esto en la alcaldía Tláhuac. Y el día de hoy tenemos el orgullo de entregar esta obra al pueblo de la Ciudad de México, una obra completa, terminada, con la tecnología más avanzada del mundo. Estamos muy orgullosas y orgullosos de nuestros ingenieros, de nuestras ingenieras. Les digo que yo cuando llegué a mi casa ya las redes sociales, las noticias, todo estaba lleno de estos videos. Que está llamado a revolucionar el transporte y la movilidad de los capitalinos en el sur de esta gran metrópoli. Un vagón del metro de la línea 12 se cayó al romperse literalmente la estructura sobre la que se movilizaba entre la estación Olivos y Tezonco. Y que ese esfuerzo de cooperación se entienda como la única manera de transformar a fondo y verdaderamente a México. Felicidades nuevamente a todos los capitalinos por la puesta en operación de esta línea 12 del metro. Es un día histórico para la Ciudad de México. Muchas felicidades. Y pácatelas que se caen, men. Era la noche del 3 de mayo de 2021 en la Ciudad de México. La ciudad respiraba la calma de un lunes que llegaba a su fin. Eran las 3 de mayo de 2021, ya tiene... Ya va para 5 años esto. 10:22 de la noche, cuando el estruendo quebró la rutina. Un tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco colapsó estrepitosamente mientras pasaba un tren en dirección a Tláhuac, provocando la caída de 2 vagones sobre la avenida y ante la presencia de muchos testigos. El tren de la línea 12, también conocida como la línea dorada, viajaba con pasajeros de regreso a casa. En un instante, sin advertencia, la estructura que sostenía el paso elevado cedió. 2 vagones se desplomaron al vacío desde una altura aproximada de 12 metros. La escena fue brutal. Los vagones doblados como acordeón, una nube de polvo, chispas eléctricas y gritos de auxilio entre fierros retorcidos. La tragedia en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, ocurrida el 3 de mayo de 2021, dejó una profunda huella en la sociedad mexicana. Los primeros en llegar fueron los vecinos. Con celulares en mano y desesperación en el rostro, llamaron a los servicios de emergencia y comenzaron a ayudar como podían. En redes sociales, los videos del colapso comenzaron a multiplicarse, mientras la noticia alcanzaba cada rincón de la capital en cuestión de minutos. Minutos después, arribaron bomberos, paramédicos, policías y personal de protección civil. Las labores de rescate comenzaron de inmediato. Los cuerpos de emergencia intentaban acceder a los vagones colapsados, mientras evaluaban el riesgo
de que más tramos de la estructura cedieran. México entero se estremecía. La cifra inicial se multiplicaría conforme avanzaban las horas. Al amanecer del 4 de mayo, la tragedia era ya ineludible. 26 personas habían perdido la vida. Más de 80 Es que, mira cómo tal cual se cayó de en medio, o sea, ya iba pasando. resultaron heridas, muchas de gravedad. La línea 12, inaugurada en 2012 como una de las obras emblemáticas Está 2012, o sea, 9 años, 9 años. Y yo me acuerdo que siempre tenía pedos, siempre, siempre. e insignia de aquella jefatura de gobierno, hoy estaba bajo el ojo público por sus fallas estructurales. Ante los ojos de los presentes, que atestiguaron el atroz acontecimiento, una ciudad capital que quedó conmocionada y un país entero que comenzó con un juicio social hacia quienes pudieran ser los responsables, surgió una pregunta que resonó en los próximos días a la tragedia. ¿Realmente esto pudo haberse evitado? Sí, sí, yo como ingeniero te puedo decir que sí. El proyecto de la línea 12 del metro, o parte del trayecto que hoy conocemos, nace formalmente en la década de los años 80. Los programas maestros del metro en su primera, segunda y tercera revisión anunciaba una línea subterránea que correría de Olivar del Conde a Constitución de 1917, tomando las avenidas Extremadura, Félix Cuevas y Ermita Iztapalapa. La línea 12 fue prioridad en los siguientes años, la cual podría construirse una vez concluidas las líneas 9 y 10, con un total de 18.90 kilómetros y 17 estaciones, sería edificada para atender a la zona sur de la ciudad. La línea 12 se muestra nuevamente en 1996, con el nuevo plan maestro del metro y trenes ligeros, que tendría un horizonte hacia el año 2020. Dada la previa construcción de la línea 8 hacia Constitución de 1917, se construye de la estación Santa Lucía hacia el llamado Switch de Arneses. En este estudio se propone una nueva estación que sería fundamental para la conectividad con las líneas 8 y 12. La nueva estación sería llamada Del Paso. El túnel que corresponde a la actual línea 8 pasaría a formar parte de la línea 12, y de la estación del Paso se construiría hacia el sur para llevar a la línea 8, ahora hacia Acoxpa. La construcción se llevaría a cabo en un horizonte hacia el año 2003. Entre cambios de administración y preferencia por otros medios de transporte, la línea 12 no saldría a la luz hasta 2006, cuando se propuso construir una nueva línea del metro en la Ciudad de México para mejorar el transporte hacia el sur de la ciudad. En 2007, el gobierno aplicó una encuesta llamada Consulta Verde para conocer la opinión de la ciudadanía sobre temas como transporte, medio ambiente, 2007. rutas para esta nueva línea. Hace ya casi 20 años, Se men. dos opciones de ruta, Iztapalapa a Coxpa o Iztapalapa Tláhuac. Un 77% de los encuestados elegiría la ruta Tláhuac, sin mayor conocimiento sobre su factibilidad ni detalles técnicos. Fue elegida por voto popular. No mames. Grave error. No mames. Aunque la ruta a Tláhuac se vino estudiando desde 2002. Es que para eso se supone que hay estudios y que hay aforos y todo y mucha cuestión técnica para determinar una ruta de transporte público, no nada más porque vamos a encuestar a la gente. Pues la gente va a decir, pues yo quiero una de tal lado a tal lado y ya. Pero si para un camión, una ruta de una combi, en teoría, lo ideal es que se hiciera un estudio. Ahora imagínense para un metro. No mames. Año en el que se buscaron alternativas a la ruta de la línea 12, después de rechazar la propuesta de 1996 de ocupar parte del trazo de la línea 8. Se propone como opción la delegación Tláhuac al identificar un importante número de afluencia que esta modificación pudiera tener. Poco después, se presentó oficialmente el proyecto bajo el nombre Línea 12, Línea Dorada, también conocida como la Línea del Bicentenario, lo cual, después de 2 décadas,
La línea 12 planteada en diversos planes maestros del metro serían una realidad. En 2008, el gobierno capitalino atribuyó la construcción de la nueva línea de metro al consorcio encabezado por las empresas ICA, Alstom Transport y Alstom Mexicana, y Carso Infraestructura y Construcción. El acuerdo fue para construir los poco más de 24 kilómetros de vía férrea entre Mixcoac y Tláhuac. Aunque los planes maestros, estudios previos y la opinión y recomendación de expertos en la materia sugerían y planteaban su construcción de forma totalmente subterránea y solución túnel profundo en ciertos tramos, la decisión que se toma sería otra. De entrada, nunca se planteó que esta línea llegara hasta Tláhuac, una zona donde las condiciones de suelo son diferentes al resto de la ciudad. Sin embargo, se siguió con el proyecto, pese a que en algunas zonas el trayecto cambió por otras vialidades. La complejidad de la obra en la zona de Tláhuac motivó a que la línea fuera construida con diferentes modelos: superficial en los llamados llanos de Tláhuac, elevada sobre la avenida con el mismo nombre, y subterránea y túnel profundo desde su incorporación a Ermita Iztapalapa hasta su terminal poniente. Cabe señalar que, cuando se presentó el proyecto de la llamada Línea Dorada, se mostraban las estaciones en solución subterránea y túnel profundo que se ubicarían sobre Avenida Tláhuac como Periférico Oriente y la cancelada Estación Ganaderos, apareciendo en render creados para mostrar cómo lucirían las estaciones propuestas. La construcción finalmente inicia en septiembre de 2008, sobre la calzada Ermita Iztapalapa, con todo y cambios en el proyecto original, trazo y modelo constructivo, desde la cancelación de estaciones como Del Paso, Vía Láctea y Ganaderos, hasta cambios en las vialidades por donde pasaría la línea. Hombre, ojalá el metro fuera así, güey. La línea 12 sería operada por trenes de rodadura férrea, los cuales fueron fabricados por la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF. Originalmente, en el Plan Maestro de 1996, plantea que la línea 12 debería ser neumática, a fin de tener compatibilidad con las líneas 8 y 10. No obstante, se sabe que nunca se pensó en llevar esta hacia Tláhuac. Por el contrario, la propuesta a Acoxpa, la cual fue agregada como una opción en la consulta popular del gobierno del Distrito Federal en 2007, y la que fue considerada como una opción más viable desde 2002. Ya se contaba con un estudio de suelo previo establecido en el mismo Plan Maestro. Ahí está la puta clave. Está la pinche clave, güey, del pedo. Pinches estudios de suelo también. Si la que desecharon era más viable, güey, de manera técnica, ¿por qué chingados hacen nada más porque la gente quiere la que no tiene tantas garantías? Pero bueno, México mágico. E igualmente se brindaría con trenes neumáticos. Al final sabemos que la decisión tomada fue por optar por los trenes férreos, similares a los de la línea A. A simple vista y sin previo conocimiento del tema, se podría decir que esta decisión no sería un problema. Sin embargo, fue todo lo contrario, y lo sabremos más adelante. La línea 12 del metro se inaugura el 30 de octubre de 2012 con la presencia del jefe de gobierno del Distrito Federal y del entonces presidente de México. La línea de metro, que en aquel momento fue considerada como la más moderna de Latinoamérica, la llamada Línea Dorada del Bicentenario. Pero apenas habían pasado unas horas de su apertura cuando los problemas comenzarían a aparecer. En el segundo día de servicio, la línea 12 presentó fallas y un posterior retraso. ¿El motivo? Un problema en un aparato de vía provocó un retraso en la circulación de los trenes. Aunque las autoridades del metro mencionaron que el retraso se debió a una bolsa de papitas en las vías, el servicio continuó con diversos atrasos. No mames, qué mamá. Oh, esto no sirve el metro porque es que cayó una bolsa de papitas, güey. Qué pendejada, güey, qué tremenda pendejada. Y andenes llenos. Este fue solo una de las tantas fallas que encabezan la lista en esta línea dorada. Desde antes de su inauguración y en los siguientes meses, se detectó un desgaste anormal en los rieles de la línea 12 del metro, lo que obligó a sustituir 900 metros de vía, aunque el servicio continuó de manera normal hasta julio de 2013, es decir, apenas 9 meses después de su puesta en servicio oficial, cuando este fue brevemente interrumpido por la caída de un plafón en una estación subterránea.
Posteriormente, comenzarían los trabajos para renivelar los rieles en el tramo elevado entre las estaciones Culhuacán y Calle 11, que motivó a su cierre parcial en un horario que no afectaría el servicio los fines de semana. Para finales de ese año, nuevamente se trabajaría ahora en el tramo Tezonco a Tláhuac. Durante este cierre se dio apoyo de la red de transporte de pasajeros, pero esto fue solo el principio. ¿Ves? Desde el principio, les digo, desde el principio había pedos ahí. Para 2014, la situación se puso más crítica, pues ahora se argumentaba que los trenes podrían descarrilar por el desgaste ondulatorio de los rieles, que provocaba fracturas en los durmientes de concreto y a su vez, las ruedas metálicas de los trenes férreos estaban desgastándose rápidamente. Finalmente, autoridades administrativas del sistema de transporte colectivo Metro decidieron clausurar de manera indefinida las estaciones elevadas y superficiales de la línea 12 a partir de las 0 horas del miércoles 12 de marzo de 2014, provocando un severo caos por los... O sea, claramente esa mierda, no hubo los estudios suficientes para diseñar todo ese pedo y que aguantara. usuarios que tuvieron como alternativa utilizar los autobuses de la RTP, CEFI, que el gobierno capitalino habría puesto como solución de emergencia. El 50% de la línea cerró de forma indefinida, que abarcó de la estación Culhuacán a la terminal Tláhuac. Este fue un hecho inédito en la historia del metro de la Ciudad de México, pues nunca habría sucedido un caso similar a pocos meses de haberse inaugurado, lo cual deja varias preguntas al aire que podrían involucrar nombres de varios funcionarios públicos, como los posibles responsables. El gobierno del Distrito Federal solicitó asistencia técnica a las empresas europeas Triacot Société Organisée y Eurovia Travaux Ferroviaires. Es que sí está cabrón, güey, porque imagínense que la solución sea de, no, pues tira todo y vuélvelo a hacer. Imagínate el cagadero de dinero que es eso. La cual tenía que llevar a cabo un estudio detallado para determinar la falla exacta de la línea 12. Mientras tanto, en Avenida Tláhuac se prestaba severo caos vial por el servicio de autobuses que cubrirían este trayecto cerrado. Más tarde, la empresa ferroviaria francesa Sistra fue contratada por el gobierno del Distrito Federal y reemplazada por Eurovia Travaux Ferroviaires. Sistra continuó trabajando en conjunto con Triacaud Société Organisée en los diagnósticos de la línea. En septiembre de 2014, las empresas Sistra y TSO entregaron un diagnóstico que identificó fallas en diseño, operación y mantenimiento en la línea 12 del metro. Es que ahí está el pedo. Si el pedo es de diseño desde el principio, quiere decir que muy probablemente no tenían la resistencia para todas las fuerzas y pesos que maneja el puto metro. A continuación, parte del problema que motivó al cierre de esta línea de metro. Desgaste ondulatorio acelerado en los rieles. Se detectó desgaste prematuro y anormal en las vías, particularmente en curvas pronunciadas del tramo elevado. Ese desgaste se produjo porque los trenes rodaban de forma incompatible con el diseño de la vía. Los trenes eran más pesados y no estaban plenamente adaptados para las condiciones de curvas y pendientes, lo que aceleró el deterioro de las ruedas y de los rieles. La incompatibilidad entre trenes y vía. Los trenes modelo F10 fueron adquiridos sin ajustar adecuadamente el diseño de la vía. Ay, pinches pendejos, güey. Esto generó vibraciones, esfuerzos mecánicos excesivos y riesgo de descarrilamiento. Ingenieros y auditores detectaron que los estándares de diseño no fueron respetados plenamente. Fallas estructurales y errores de construcción, además del desgaste en vías, se hallaron problemas en columnas, soldaduras mal ejecutadas y deficiencias en el mantenimiento del viaducto elevado. Se observaron desniveles y deformaciones que comprometían la integridad de la estructura. Falta de mantenimiento adecuado. Aunque recién inaugurada, la línea ya presentaba signos de deterioro. Se argumentó que el mantenimiento no fue suficiente para corregir los No problemas mames, de la verga entonces todo. desde su apertura. Propusieron 32 acciones correctivas, incluyendo la modificación de curvas, nivelación de vía, sustitución de balasto, rieles, fijaciones y traviesas, así como ajustes en ruedas y soldaduras.
La rehabilitación requeriría un proyecto ejecutivo y sería supervisada por ambas empresas. El gobierno del Distrito Federal anunció que la línea reabriría gradualmente entre mayo y noviembre de 2015 y que la rehabilitación costaría 893 millones de pesos, Nada iniciando más. formalmente en 2015 por falta de recursos en 2014. El tramo cerrado estuvo fuera de servicio por casi 20 meses, reabriéndose por completo en noviembre de 2015. En ese entonces, se buscó culpar a los funcionarios públicos involucrados en la construcción y puesta en marcha de la línea desde 2006 a 2012. Este caso mostró deficiencias en la supervisión, control de calidad y gestión de contratos públicos. El cierre de 2014 fue una advertencia temprana del desastre que vendría años después, al evidenciar que la línea 12 había sido inaugurada con problemas técnicos graves no corregidos a tiempo. Estas fallas estructurales y de mantenimiento contribuyeron a la vulnerabilidad de la línea ante eventos sísmicos. No, o sea, estuvo de la mierda desde siempre, entonces. El 19 de septiembre de 2017, el sismo de magnitud 7.1 afectó significativamente la infraestructura de la línea 12. No mames, ve cómo se mueve esa mierda. Este yo no lo había visto. Especialmente en el tramo elevado entre las estaciones Nopalera y Tláhuac. Se detectaron desplazamientos en traves y grietas en columnas. Nah, güey. Esta mierda era una bomba de tiempo. Como la columna 69, ubicada entre las estaciones Nopalera y Olivos, que presentaba fisuras que comprometían su integridad estructural. Además, una trave se desplazó, lo que provocó el descarrilamiento de un tren. Es que si esta mierda está mal diseñada desde el principio, quiere decir que ni siquiera estaba... Ni siquiera, bueno, por lo que entiendo en el video, ni siquiera, o sea, no estaba ni siquiera lista para soportar lo que son las cargas y los movimientos de los trenes. Ahora imagínense eso, más un sismo. Más bien fue un terremoto, ¿sabes? Aunque no causó daños mayores. Este tramo en específico, como vimos, desde su inauguración presentó problemas estructurales que, a pesar de su rehabilitación, requerían constante supervisión debido a lo propenso a hundimientos progresivos. Pero tras el sismo de 2017, este hundimiento se incrementó en 15 centímetros, lo que requirió apuntalamientos adicionales para garantizar la seguridad. Las labores de reforzamiento incluyeron la reparación de la columna 69 y la trave 41, pero después de semanas de rehabilitación el servicio se reanudó en octubre de ese año. El cierre de la línea 12 en 2017 fue una medida preventiva ante los daños estructurales ocasionados por el sismo del 19 de septiembre, los cuales se vieron agravados por deficiencias en su diseño y construcción. Pero la incertidumbre quedó a raíz del terremoto de 2017, ya que vecinos de las colonias San Lorenzo Tezonco, Las Arboledas, Nopalera y Los Olivos reportaron fallas visibles en estructuras elevadas, columnas y vías. Además, en redes sociales, a través de fotografías e imágenes obtenidas en Google Street View, muchos usuarios habían reportado que las traves en el tramo Tezonco a Nopalera lucían deterioradas, y en las columnas que sostienen el puente donde pasa el metro, pero ante las denuncias sociales, el gobierno de la Ciudad de México presuntamente habría ignorado. Sabido. El 3 de mayo de 2021 ocurrió lo impensable. Entre las estaciones Tezonco y Olivos de la línea 12, la estructura metálica que sostenía la trave de concreto se venció, lo que provocó la caída del paso elevado, esto al momento exacto en el que un tren iba pasando en dirección a la terminal Tláhuac. Producto de esto, 2 vagones, los últimos 2 del tren, cayeron desde una altura de 12 metros, causando el deceso de 27 personas, según datos oficiales, y dejando alrededor de 80 heridos, 65 de ellos de gravedad. Un automóvil que pasaba por debajo también fue afectado. Todo esto fue captado en cámara. Los días siguientes estuvieron marcados por el dolor de las familias, las exigencias de justicia y las promesas de una investigación exhaustiva. Por ello, se anunció un peritaje internacional a cargo de la empresa noruega
DNB, la empresa Det Norske Veritas, contratada por el gobierno de la Ciudad de México para El gobierno contrata a alguien para investigar al gobierno. investigar el colapso en la línea 12 del metro. El análisis se dividió en 3 fases y tuvo un costo de 26 millones de pesos. En la fase 1, publicada el 16 de junio de 2021, el predictamen técnico identificó fallas constructivas como problemas en la soldadura y colocación de pernos Nelson, uso de diferentes tipos de concreto, soldaduras incompletas o mal ejecutadas, deficiente supervisión y control de calidad. Se observaron Tómala, güey. Todo eso se supone que tiene que haber un supervisor de obras públicas que tuvo que haber checado todo ese pedo. Pero pues estamos en México. daños estructurales en traves y roturas en componentes del puente. A pesar de ello, se concluyó que la línea operaba de manera normal bajo estándares de mantenimiento establecidos. En la fase 2, determinó que la causa del colapso ocurrió porque las vigas principales del tramo se doblaron o deformaron, es decir, sufrieron pandeo. Esto pasó debido a que muchos de los pernos que debían unir las partes de la estructura no funcionaban correctamente o faltaban en una sección importante. Por esa razón, la estructura dejó de comportarse como una sola unidad sólida y empezó a funcionar como 2 vigas separadas, una de concreto y otra de acero. Esa separación generó deformaciones en el marco central y grietas por fatiga, lo cual debilitó aún más la estructura hasta que ya no pudo sostener el peso y terminó colapsando. ¡Qué La mamada! fase 3 estaba prevista a presentarse a inicios de 2022, en la cual Ah, me acuerdo de esa mierda. A ver si latino. Y según me acuerdo, después de esos 2 primeros peritajes, el gobierno, pues obviamente están desenmascarando que el gobierno hace las cosas con las patas. Y el gobierno dijo de, no, es que no es confiable ese peritaje. Y que los mandan a chingar a su madre. A los del peritaje. A ver si sí es cierto. de forma más detallada las causas de raíz del desplome de la estructura elevada, aunque no se dio a conocer públicamente debido a que el dictamen fue ampliamente rechazado por el gobierno de la Ciudad de México. Este se filtró con los días. Es que les digo. O sea, es que están bien pendejos, güey. Hasta para hacer sus pendejadas están bien pendejos. El gobierno contrató una empresa extranjera, para que les viniera a hacer un peritaje. Y a la hora que les hace el peritaje esa empresa y les dice, güey, este pedo está mal por esto, el gobierno dice, no, yo creo que no, yo creo que no es cierto. ¿Por qué? Porque obviamente como es un ente externo, ellos sí les van a decir exactamente los problemas que hubo problemas en esto y esto. Y decirle eso al gobierno y que se haga público es decir que pues, el gobierno hizo tranzas o se hizo bien pendejo o no hizo lo que se tenía que hacer. Pues básicamente eso es exhibirlos, ¿no? Entonces los exhibe y pues ya eso al gobierno ya no le gustó y fue como de, no, este peritaje está mal. ¿Pero por qué está mal? No sé, está mal. Dice, está mal. Y se dio a conocer que una de las causas de su colapso fue la falta de mantenimiento, revisión e inspección de la estructura elevada. Don obvio, ¿verdad? Obviamente. En conclusión, el dictamen de DNB resaltó la falta y mala colocación de pernos Nelson. Muchos de estos no estaban soldados o directamente no se colocaron, lo que debilitó la estructura desde su construcción. Mal uso de materiales y soldaduras defectuosas, disposición deficiente de la losa que generó esfuerzos no contemplados, además de la falta de supervisión de la obra, la carencia del mantenimiento preventivo y la profundización en la revisión de la estructura. Todo esto provocó fatiga en las vigas y un eventual colapso. Por cierto, cabe señalar que el dictamen menciona que los sismos ocurridos en los últimos años no fueron la causa del desplome de la estructura, además de que si era posible que la deformación de la trave reportada meses atrás por usuarios en redes sociales si haya sido relacionada con la caída en mayo de 2021, lo que significa que las autoridades pudieron realizar una inspección profunda en este tramo colapsado, pero no lo hicieron. Podríamos estar ante un caso inminente de omisión.
Las empresas involucradas en la construcción de Estamos, hermano. la línea 12 del metro fueron Carso Infraestructura y Construcción SICSA, principal constructora del tramo colapsado. También participaron ICA y Alstom en diferentes tramos. Algunas de estas empresas acordaron con el gobierno reparar la línea sin admitir responsabilidad legal para evitar litigios prolongados. Pues claro. Mientras tanto, la línea 12 permanecía suspendida. El colapso reabrió viejas heridas y desató un conflicto político entre administraciones pasadas y presentes. Las víctimas, en cambio, pedían algo más simple: verdad, justicia, reparación. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México imputó a 10 exfuncionarios por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad. Entre ellos se encuentra Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, quien estuvo a cargo de la construcción de la línea 12. Otros implicados incluyen a exdirectores y responsables de obra civil, diseño y supervisión de la línea. Además de las responsabilidades individuales, se ha señalado la participación de empresas constructoras como Grupo ICA, Alstom Mexicana y Grupo Carso en las deficiencias estructurales que llevaron al colapso. A pesar de las imputaciones, hasta la fecha no se ha dictado sentencia contra los acusados, lo que ha generado críticas por la falta de justicia para las víctimas y sus familias. La situación refleja los desafíos en la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad en casos de negligencia en obras públicas. Acabo de zurrar con tu canción, hermano. Acabo de zurrar. Durante el cierre de la línea 12, el gobierno de la Ciudad de México, en respuesta a la necesidad de transporte y a la emergencia que se vivía, anuncia la puesta en servicio de diversas modalidades de transporte entre Tláhuac y Mixcoac. Durante el periodo de contingencia, estuvo a cargo de la red de transporte de pasajeros, los trolebuses de los transportes eléctricos y una línea emergente de Metrobús que llegaba hasta Atlalilco, con algunas paradas intermedias. Fue como se cubrió el servicio de la línea dorada durante su cierre, contando también con el apoyo de transporte concesionado. Meses después de la tragedia, comenzaron las obras de reforzamiento en los tramos elevados, que involucró la reconstrucción de la parte colapsada. Asimismo, el túnel subterráneo estuvo en rehabilitación, mismo que abrió en enero de 2023. Es una mamada, güey, una mamada. Como algo de menos de 10 años va a tener todos esos pedos, güey. Como algo de menos de 10 años ya lo están rehabilitando. Brindando servicio de Mixcoac a Atlalilco. El tramo elevado, por su parte, reabrió completamente un año después, el 30 de enero de 2024, reconstruyendo finalmente la estructura que cayó aquella noche de 3 de mayo de 2021. Pero los problemas no habían sido resueltos completamente, ya que ahora la línea 12 tendría que pasar por constante mantenimiento e inspecciones técnicas a fin de revelar diversas fallas en su estructura que, recordemos, son causadas a raíz de su construcción. La línea 12 regresaría a la normalidad, pero para muchos usuarios y familias nada será igual. No, pues no, güey, pura puta negligencia y corrupción, Master. El accidente de la línea 12 del metro dejó al descubierto profundamente la corrupción que acecha el organismo, ya que múltiples elementos... Si supieran, maestro, si supieran. Yo trabajé en una dependencia de gobierno que realizaba obra pública. Y si supieran todas las tranzas que se hacen en la obra pública. Pero eso es tema para otra ocasión. del caso apuntan a prácticas deshonestas y negligencia en el uso de recursos públicos. Desde su planeación e inauguración en 2012, la obra fue señalada por sobrecostos, adjudicaciones poco claras, deficiencias técnicas y falta de supervisión rigurosa. Todos indicios de una corrupción estructural que privilegió intereses políticos y económicos por encima de la seguridad ciudadana. La noche del 3 de mayo... Lastimosamente así es toda la obra pública, muchachos. Así es.
solo marcó el colapso de una estructura física, sino también de la confianza de una ciudad en uno de sus sistemas vitales. Una tragedia que sigue pesando en la memoria colectiva de México. Más allá del dolor y la indignación, este accidente evidenció la urgente necesidad de una transformación en la manera en que se diseñan, construyen y supervisan las obras públicas en el país. Hoy, a 4 años de distancia de aquella tragedia, al caminar por aquí, se respira un ambiente de dolor, de exigencia de justicia, pero también de omisiones y corrupción. Lo ocurrido en la línea 12 no debe olvidarse. Debe ser un punto de inflexión para exigir transparencia, seguridad y compromiso real con la vida de los ciudadanos. Este acontecimiento es un símbolo trágico de cómo la corrupción puede traducirse en consecuencias letales cuando se infiltra en la infraestructura crítica de un país. México mágico, chavos. México mágico. Y antes de terminar, un saludo especial a Marco Amaral, Eduardo Bravo, Mitch Cardona Alanís, Dávila, José Antonio, en la descripción del video. Gracias por tu like. Nah, pues qué cabrón. Ah, qué cabrón. Ah, qué cabrón.